Bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de AutoCAD. En este vídeo, correspondiente al sexto capítulo, vamos a ver cómo crear y asignar capas a nuestros proyectos. Si dibujamos manualmente un proyecto, por ejemplo, de arquitectura, tendremos que hacer varios planos: la planta de distribución, la planta de electricidad, la planta de fontanería, etc. Para cada uno de ellos se deben dibujar cada vez los elementos comunes, paredes, muros, puertas, etc. Y después los elementos de cada una de esos planos, pues los elementos de electricidad, de fontanería, etc. Con las capas de AutoCAD evitaremos esta repetición. Esto es algo que antiguamente, con los métodos tradicionales de dibujo, se utilizaba con papel vegetal. En primer lugar, creábamos los elementos comunes en un plano base y posteriormente, en otro sobre papel vegetal, se creaban pues los elementos de electricidad, los de fontanería, el mobiliario, etc. Las capas son el equivalente a ese papel vegetal. Estas capas son, pues lo que hemos dicho, esos papeles transparentes que se superponen. Podemos tener una capa, como ya hemos dicho, donde dibujaremos las paredes comunes, otra los muebles, etc. AutoCAD nos permite trabajar con un número ilimitado de capas, asignando un nombre, color, un tipo de línea por defecto. Es decir, si no se indica lo contrario, las entidades que se creen o dibujen en una capa tendrán las características predefinidas en la misma. Por defecto, la capa que nos crea AutoCAD es la capa 0, que no se puede eliminar ni renombrar. Para acceder a las opciones de las capas, tenemos el menú de capas, justo a la derecha del de anotación. En él tenemos diferentes opciones. La primera es la propiedades de capa. Desde este menú podemos ver las propiedades de las capas que tenemos y también podemos crear nuevas capas. A continuación tenemos un desplegable en el que vemos las diferentes capas que tenemos y podemos asignar de forma rápida capas nuevas a los elementos que vamos creando. Y finalmente tenemos una serie de opciones como desactivar, aislar, inutilizar, bloquear, etc. Si desplegamos el menú nos aparecen unas nuevas opciones. En este caso nos vamos a centrar en las propiedades de capa, el menú de propiedades de capa y la asignación directa de estas capas. Si clicamos en propiedades de capa, nos aparece nuestro menú. En él tenemos acceso a las capas ya creadas. Por defecto tenemos 0 y def points, que no se pueden cambiar ni modificar. Y en él podemos crear una nueva capa, podemos crear una nueva ventana de capa inutilizada, podemos suprimir capas, siempre que no sean las que vienen por defecto, y podemos definir una capa como la actual. Vamos a crear una nueva capa. Esta nueva capa la denominaremos ocultas. A continuación tenemos la opción activar y desactivar. Si activamos, vemos lo que hay dibujado en la capa, y si la desactivamos no la veremos sobre el dibujo. Si desactivamos una capa y movemos los objetos que están a la vista, los de la capa desactivada no se moverán, tenedlo en cuenta. Si ponemos una capa desactivada como capa actual, no podemos ver lo que estamos dibujando. La siguiente opción es inutilizar. Es igual que la anterior, pero cuando se regenera el dibujo, solo se regenera lo que vemos. A la derecha tenemos bloquear. Esta permite ver la capa, pero no permite modificarla. A la derecha tenemos trazar. En ella podemos seleccionar si lo que contiene esa capa se va a imprimir o si no se va a imprimir. Por ejemplo, podríamos tener líneas auxiliares que queremos que se vean porque nos sirven para desarrollar el dibujo, pero que no se impriman a la hora de
plasmar ese plano en papel. La siguiente opción, y entramos dentro de las más importantes, es el color. Podemos seleccionar, haciendo doble clic, el color de esa capa. Si por ejemplo vamos a seleccionar uno diferente, para que lo veáis sobre el dibujo. Seleccionaremos verde, podríamos seleccionar cualquiera de ellos. Clicamos en aceptar. El siguiente elemento es el tipo de línea. Si clicamos en ella, podemos ver los tipos de línea que hemos utilizado recientemente y seleccionar cualquiera de ellos, o podemos cargar otros tipos de línea. Como veis, tenemos múltiples opciones. En este caso, yo voy a seleccionar el de trazos, que ya tenía cargado. Le doy a aceptar. Y el siguiente elemento será el grosor de línea. En este caso lo tengo seleccionado por defecto, pero podría aplicar el grosor de línea que yo quisiese. Lo vamos a dejar por defecto. La siguiente opción es la transparencia. Si deseamos aplicarle transparencia, la siguiente opción es inutilizar en las ventanas nuevas. Lo que hace es que inutiliza la capa designada cuando creamos ventanas nuevas. Y finalmente descripción. En él se puede dar una pequeña descripción a la capa si así lo deseamos. Bien, con nuestra capa ya creada, damos a cerrar y ya podemos seleccionarla en nuestro menú desplegable. Si la seleccionamos, podemos dibujar cualquier objeto y ya nos aparecerá con las características de la capa que hemos seleccionado. Un aspecto muy importante, sobre todo a la hora de crear líneas discontinuas, es la distancia entre esas líneas. Esa distancia la podemos modificar clicando con el botón derecho del ratón y seleccionando propiedades. Aquí se nos abre el cuadro de propiedades. Este cuadro está disponible para todos y cada uno de los objetos que vayamos dibujando. En él podemos variar aspectos como el color, la capa en el que se encuentran, el tipo de línea, la escala, estilo de trazado, etc. En este caso, al utilizar líneas discontinuas, tenemos un aspecto que es muy importante, que es la escala de tipo de línea. Si la modificamos, por ejemplo 0,5, veis que cambia la distancia entre el rayado. Entonces podemos adaptarlo al que nosotros queramos. Cuando consigamos el deseado, cerramos y ya tenemos nuestra línea. Un aspecto muy importante en este punto es que si vamos a crear una nueva línea, se creará con las propiedades que ya teníamos seleccionadas anteriormente. Si lo que queremos es aplicar las mismas propiedades a este nuevo elemento, podemos venir a la sección de propiedades. Esta sección de propiedades es exactamente lo mismo que habíamos abierto anteriormente, pero con menor detalle, tenemos menos opciones. Tenemos, eso sí, una opción que es la de igualar propiedades. Si clicamos sobre ella, nos vemos que dirá que designemos el objeto de origen. Esto es el objeto que queremos utilizar como referencia para copiar las propiedades. Lo seleccionamos y una vez lo hemos seleccionado nos dice que designemos los objetos de destino. Seleccionamos el objeto de destino, hacemos clic y vemos que se aplican las propiedades. Una vez lo tenemos, damos a intro y los dos objetos que hemos dibujado tienen las propiedades del inicial. Esto está muy bien, pero nos hace tener que ir copiando las propiedades de uno a otro. Si queremos definir esas propiedades como propiedades por defecto, tendremos que venir a modificar, propiedades, y se abrirá de nuevo el menú que teníamos anteriormente. Pero esta vez, como no tenemos seleccionado ningún elemento, estas propiedades son genéricas y se van a aplicar a todos los elementos que creemos a partir de este momento.
Si le decimos que queremos, por ejemplo, que la escala sea de 1,5, damos a intro, cerramos el menú y creamos una nueva línea. Y ya veis que esta nueva línea y todas las sucesivas que vamos creando tienen las propiedades que le hemos aplicado nuevas. Si creásemos ahora otra nueva, tendría esa misma escala. De esta forma definiríamos las propiedades que se van a utilizar a partir de este momento. Esto es aplicable a la escala, como hemos dicho, pero también podríamos modificar propiedades como el color, la capa que se utiliza por defecto, el grosor de la línea, etc. Como recomendación, es importante que se intente mantener todos los otros aspectos dentro de las propiedades estándar que hemos definido para la cota. Pero es cierto que a la hora de hacer rayados, pues es necesario muchas veces, perdón, no rayados, a la hora de hacer punteados, es muy importante cambiar la escala para adecuarla correctamente al tamaño en el que estamos trabajando. Esto es importante porque muchas veces, hacemos planos que tienen una pieza que mide 1 metro, otras veces hacemos otro plano que tiene una pieza que mide 10 centímetros y evidentemente la distancia entre ese punteado tiene que ser diferente en uno u otro para que se pueda apreciar.